como hoy es un hecho bisagra. Hace un año intentaban matar a Cristina. Y entonces uno puede repasar en los 40 años qué pasó. Claro, qué sé yo, vos ves a los asesinos frente a la Cámara Federal y dando explicaciones vacuas, es la violencia también. Y vas avanzando y te encontrás con el 87 y los carapintadas, y es la violencia dentro de la democracia. Y te encontrás con el 2001 y te encontrás, y apostamos a la democracia. Uno creía cómo, cuándo, dónde, y de pronto una noche cualquiera, un día como hoy, alguien, ¡tac! ¿Qué es eso? Ella es la doctora Graciana Peñafort. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo estás, y Horacio? don Néstor, que siempre nos ayuda a pensar en voz alta. Yo no voy a hacer un repaso de la violencia institucional en la Argentina, de civilización y barbarie, pero en estos 40 años, este es un hecho bisagra, el intento de magnicidio. En estos 40 años de democracia, lo que había sucedido es que los argentinos habíamos consolidado un pacto democrático en el cual la violencia no tenía espacio dentro de la política, no tenía espacio como acto, como el atentado que vimos recién, y tampoco tenía espacio como odio. Pienso en voz alta, por ejemplo, las posturas bastante unívocas que existían sobre el repudio a la dictadura militar. Claro. Eran bastante famosas las personas que no compartían ese discurso afortunadamente hegemónico. Pienso en Cecilia Pando rápidamente. Sí. Y hoy vemos que una persona que ni es una negacionista de los crímenes de lesa humanidad, tiene una cierta posibilidad de llegar a la vicepresidencia, sin ni siquiera que la sociedad se pare un minuto a reflexionar. Y yo pienso, voy a decir algo, ayer estuve con Tati Almeida, y la verdad es que los negacionistas tengan siquiera una posibilidad de llegar al poder, no solo es una negación de lo que hemos construido en estos 40 años, es una negación de nuestra propia historia. Plenamente. Yo creo que la violencia política también vino de la mano de los discursos de odio, que permitió estigmatizar, es decir, cuando a las organizaciones de derechos humanos a un político se le ocurrió decir esos zurdos, que nunca me voy a olvidar una foto infamante del macrismo de muchos dirigentes macristas con una bandera que decía basta el curro de los derechos humanos. Tal cual. Tienen nombre y apellido. Porque claramente... Esos que caracterizaron... Exactamente. Y lo que hay que decir es esto, me parece importante. ¿Por qué digo que es un discurso de odio? Porque tomaron a un colectivo, lo estigmatizaron y luego legitimaron la violencia contra ese colectivo estigmatizado. Nunca me voy a olvidar, en plena pandemia, las bolsas mortuorias, alguna con el nombre de Estela de Carlotto. Yo decía, los irresponsables que hicieron esto no tienen siquiera noción que Estela probablemente recibió el cuerpo de su hijo en una bolsa así. Hoy justamente, vos sabés que yo recordaba eso, y esos mismos grupos, y no se sabe, y hoy me recordaba Néstor Espósito, quienes financiaban, porque hay tres tipos, hay 2 hombres y una mujer detenidos, pero alguien financió las guillotinas, alguien financió esas antorchas de madera. ¿A quién le sirve hoy la violencia? Como contexto político le sirve a los que reniegan del sistema democrático y como contexto social a los que canalizan a través de esa violencia política un descontento por una situación de crisis que es evidente y que nos aqueja con sus más y con sus menos a todos. A mí lo que más me asusta, más me sorprende... ¿Te preocupa? Sí, más que preocupar, me asusta. Es la falta de respuesta que desde el Poder Judicial se le da a episodios de esta naturaleza. No tenía como una suerte de reaseguro de que si me pasa algo voy y le golpeo la puerta a un juez y ese juez va a hacer justicia. Y este expediente en particular, que tuvo una etapa inicial de unos 15, 20 días, de mucha enjundia, de mucha búsqueda efectiva de la verdad, una vez que encontró a los 3 detenidos hasta la actualidad, se paró incluso venciendo las leyes de la inercia, se paró en seco. Y desde ahí en adelante lo que hubo fue un deambular errático hacia ningún lado.
hay cosas que son sorprendentes. Mira, yo estaba en los últimos días, bueno, con toda la historia de escribir las notas de aniversario y demás, conversa sobre cosas que no había hablado antes. El abogado Marcos Aldazábal contó dos cosas que son sorprendentes. La primera es que cuando surge la pista sobre Gerardo Milman, le llevan al testigo que dice: yo escuché cuando Milman decía la famosa frase, cuando la maten yo voy a estar camino a la costa, y contaba el doctor Aldazábal que cuando los investigadores fueron a ver los videos no lo encontraban a Milman, y que fueron ellos los que, revisando los videos, dijeron: acá está, y habían encontrado a Milman. Y después contó una cosa mucho más terrible, que lo hablábamos hoy, que viste que en el departamento de arriba de Cristina vive una mujer, Jimena de Tesano. ¿Y no está más esa mujer? Esa mujer sigue viviendo ahí. Ahora vive una periodista que presentó en televisión por primera vez a Fernando Sabac Montiel y a Brenda Uliarte. De ese departamento ocurrían cosas, visitas de dirigentes de Revolución Federal, que visto en cualquier contexto parecían estar haciendo inteligencia. Bueno, hoy el abogado Aldazábal contó que Jimena de Tesanos Pinto tenía problemas económicos y que después del atentado, sin que hubiera ningún ingreso extra de dinero, lo contaba, sí, saldó todas las deudas. Digo, ¿qué tanta impunidad? Es sencillo. Yo creo que hay un sector del poder en la Argentina que, habiendo fracasado en su intento de manipular la democracia y las elecciones, ha tomado la decisión que es la violencia la única manera de manipular la democracia hacia un determinado rumbo. Hace 40 años lo hacían con golpes de Estado, hoy lo hacen yo creo que con discursos de odio y violencia política, y también creo que en el caso puntual de Cristina Fernández de Kirchner hay una cierta sensación de que no la pueden parar. Yo me acuerdo cuando ganó el macrismo en el 2015, que agobiada por la persecución, sí, claro, por la estigmatización, perseguida a ella, sus hijos, armó Unidad Ciudadana y luego acordó con Alberto Fernández, ganó las elecciones. Hay una sensación de que en esa mujer, como pasaba con Evita, esa mujer, hay una potencia que no se puede parar. Vos sabés que nosotros estamos titulando no solo a un año del atentado, sino a la violencia política en democracia. Vos lo viviste y trabajaste para poder encontrar la verdad para defender los principios en el durante y en el después de Héctor Timerman. Todo eso ocurrió en democracia, lo llevaron hasta el final. Sabés que es trágico lo que me decís, porque Héctor decía: mi padre en la dictadura, Jacobo Timerman, tuvo más garantías de las que tengo yo en democracia. Mirá vos. Porque a su padre finalmente la dictadura le autorizó salir del país, etcétera, cuando a Héctor no le dan la posibilidad de salir a tratar su cáncer. Y nunca me voy a olvidar, esto era una manda que me la dejó Héctor, es decir, hay que pelear para que lo que le pasó a mi papá, lo que me está pasando ahora, no le pase dentro de 20 años a mis hijas. Ay. Porque es esa sensación de que hay una continuidad de un poder impune que sigue repitiendo las prácticas de una u otra manera. Y yo pienso en voz alta, así como en el 55 bombardearon la plaza. Sí, claro. Para mí el mayor acto terrorista que tiene nuestro país, todo el mundo dice que es el atentado de la AMIA, no, el mayor acto fue el bombardeo de la plaza. Creo que hay un intento de tratar de controlar lo incontrolable. El peronismo se había vuelto para el poder incontrolable, entonces tenían que sacarlo y bombardean la plaza, dan como una cuestión ejemplificadora. Yo tengo la sensación que algo parecido pasó con el kirchnerismo, o esta versión del peronismo, donde también decidieron tomar una medida drástica. Y voy a reafirmar lo que dice Néstor, lo estuvimos charlando ayer. En estos delitos, en este tipo de delitos, siempre investigar la financiación es crucial. Claro. Porque ayuda a encontrar a quienes son los responsables intelectuales, es decir, los que ponen la idea y los que ponen el dinero, claro, y no ponen el cuerpo. En este caso, cada vez que se tira del piolín, sí, de lo económico, aparecen patas de la política. Sí. Y déjame que lo contraste con otra cosa.
mientras aparece la política, cuando se investiga el financiamiento, paradójicamente en los medios hegemónicos, que son los medios del poder, aparece cada vez con más claridad el intento de convertir a estos potenciales culpables en dos loquitos sueltos, que nada tenían que ver con la política. Querida Graciana, murió un hombre probo, un hombre de la democracia como el fiscal Delgado, y un diario importante, de importante circulación, pone, murió el fiscal Delgado, crítico de la justicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo voy a decir esto, creo que si hay alguien que hizo un aporte efectivo a la justicia y al buen funcionamiento del Poder Judicial, fue precisamente el fiscal Federico Delgado. Y voy a decir algo, yo he discutido mucho con él. Ah, no me digas, mira. Sí, porque yo no pensaba como él en muchas cosas, pero es uno de los pocos miembros del Poder Judicial que daba la discusión honestamente. Ah, mira vos. Lo pagó, ¿eh? Lo pagó con... Federico Delgado es mala palabra en Comodoro Pi. No me digas. Sí, claro. Motivo por el cual hace que yo esté muy orgullosa de hablar bien de él hoy. Si eso no es violencia política, ¿de qué estamos hablando? ¿Me dejás hacer una pequeña... un matiz, acaso una diferencia respecto a lo que decía Graciana? La violencia política es una forma de adoctrinar, no es la única. La manipulación acaso sea incluso un escalón previo a la violencia política. Buena parte de la violencia política está fogoneada por esa manipulación que en gran medida tiene que ver con los medios de comunicación. Me dejas hacer... Voy a compartir lo que dice Néstor, pero además voy a decir, esto lo vimos con toda claridad cuando hablábamos de lawfare. Sí, claro. Para poder hacer esa persecución, la que puso a Amado Vudú, ex vicepresidente descalzo, siendo detenido, primero había que construir la sentencia mediática de Vudú, para que pareciera que eso era lógico, que Vudú no tenía derecho a defenderse. Eso también es violencia política. Y lo mismo ves cuando ves las condiciones de detención de Milagros Salas en Alto Comedero, cuando ves la persecución de la Gestapo Pro. Claramente hay una construcción de un malo que, al ser malo, tildado de malo, merece el castigo que se le está dando. Vos viste que lo perdonaron el otro día, me contaste, Néstor, que en esa historia de la Gestapo con el Pato Medina, qué sé yo, al igual que el espionaje a los familiares de Lara San Juan, todo quedó en yo ahí violencia. Voy a agregar algo. A ver. Hay una cosa que hay que tener clara. Parte de los destinatarios del espionaje ilegal era Comodoro Pi. Es muy preocupante pedirle al lobo que juzgue a los otros lobitos. Claro. A mí lo que me espanta, voy a decir que esto forma parte del pacto democrático, del que hablaba al principio, es lo siguiente. Parte de ese pacto democrático establecía que los servicios de inteligencia y que las distintas fuerzas no iban a hacer inteligencia interior, por las consecuencias que había tenido esta inteligencia interior. Tal cual. Y ahora vemos el abogado de Cristina, el abogado de Macri, diciendo que si la AFI hubiese hecho una inteligencia que se hacía durante la época de Macri, tal vez hubiese evitado el atentado. Tal cual. Pero, digo, ya vimos 30.000 muertos, nos dejó la permisividad en materia de inteligencia interior. Cual. Está muy bien ese razonamiento. Nos ayudó a mirar desde otro lado. ¿Alguna ventana para ser optimista en la construcción de una sociedad mejor? Te voy a decir, ayer en el programa hubo la ventana más válida que estuvimos con Tati Almeida. Lindo, Lo que demostró Tati, que creo que es la ventana, es que a veces hay épocas muy oscuras, como dice Joaquín Sabina, en tiempos oscuros nacen falsos profetas, pero hay que tener la constancia y la esperanza de seguir peleando, porque siempre sucede que estos señores ensoberbecidos, que se creen dueños del mundo y dueños de las reglas, finalmente descubren que también hay límites para ellos. Lo pienso en voz alta y lo digo como esperanzadamente, no solo para la violencia política que repudio, sino más lo pienso con los excesos del poder. Voy a dar un ejemplo polémico, que para mí es una forma de violencia. Lo que sucede con la Corte Suprema en la Argentina. Tal cual, vos mirá lo que está pasando con esa comisión de juicio político en la Cámara de Diputados. Exactamente, porque es violencia. O sea, está Alessandro diciendo yo no sé, no fui, nunca lo conocí al otro. Y teniendo que reconocer al final, digo, yo pienso que uno de los gritos de independencia, lo que nos enseñaba el Villiquen, era que el pueblo quería saber de qué se trata.
Bueno, en El Pueblo quiere saber de qué se trata, la situación de la Corte Suprema, vemos como Robles, como D'Alessandro, van y le dicen a los representantes del pueblo que no les piensan decir de qué se trata. Yo me amparo en el 18 y hago mi vida. Y la última, antes de irnos, que nos queda un par de minutos. Quiero contar algo que pasó hace un rato nada más. Hoy a la mañana aparecieron los alrededores de tribunales tapizados con afiches en los que aparecían la foto de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo, y los responsabilizaban de lo que, un afiche firmado por la Cámpora, los responsabilizaban de la impunidad a un año del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Hace un rato, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, que representa a la corporación judicial, jueces, fiscales y funcionarios de alto rango, salieron a repudiar esta expresión y a advertir que debían las expresiones morigerarse y mantenerse dentro de un determinado límite. Es decir, que ni siquiera existe la posibilidad de que alguien critique el accionar del Poder Judicial porque automáticamente se lo tilda de antidemocrático. Eso me parece que son funcionarios públicos. Están sujetos al escrutinio público, tal cual. Como estoy yo, que también soy funcionaria pública. Me parece que hay algo tremendo en esa corporación. Ahí tenemos un minuto. Cristina, ¿te dijo algo en estos últimos días a propósito de hoy se está por cumplir un aniversario? No. No. Te digo un montón de gracias, Graciela. No, por favor, te agradezco yo. Al contrario. Querido Néstor, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Y vos no te vayas. Estás en la televisión pública.